lo que es el patrimonio de Málaga. Fíjense ustedes, tenemos un teatro romano, tenemos una fortificación islámica, la Alcazaba, tenemos además edificios neoclásicos y de época barroca, y tenemos un museo Picasso. Tenemos patrimonio cultural de 3.000 años de historia que lógicamente es muy atractivo para el turismo. Y esta otra diapositiva, esta otra fotografía está tomada hace escasamente unos meses, donde los ciudadanos han salido a manifestarse. Fíjense ustedes el eslogan: Málaga para vivir y no para sobrevivir. ¿He venido yo a hablar mal de mi ciudad? No, he venido a analizar sus problemas y por qué esta situación de éxito turístico ha acabado finalmente en convertirse en un problema para la propia ciudadanía. Bueno, voy a comenzar primero ubicando Málaga. Está en el sur de España, es una zona litoral, como ustedes pueden comprobar. La bandera de España, la bandera de mi ciudad, de Málaga, blanca y morada, es el título que he utilizado para la tipografía de esta presentación. Y muy brevemente vamos a ver también su historia, porque Málaga no ha sido siempre una ciudad turística. De hecho, inicialmente, fíjense ustedes, este grabado de época moderna. Han oído ustedes mi presentación. Mi tesis doctoral fue sobre la Málaga conventual. Málaga llegó a tener a final del siglo XVIII 25 conventos o monasterios entre frailes y entre monjas. ¿Por qué? Pues porque tenía un puerto que siempre fue muy próspero. Esto es una imagen que nos recuerda cada silueta en negro. Es el solar que ocupaba uno de esos conventos y monasterios. Lógicamente llegaban los conventos, las órdenes, atraídos por la pujanza económica que tenía el comercio de Málaga. Pero, claro, la economía va cambiando y en el siglo XIX, por una serie de circunstancias, experimentó un desarrollo industrial de gran calado. Llegó a convertirse en la segunda ciudad industrial o más industrializada de toda España. Esto que yo acabo de decir le sorprendería incluso a una gran mayoría de los malagueños. ¿Saben por qué? Porque si miran el paisaje urbano de la ciudad van a descubrir pocas fábricas, pocas chimeneas, pocos elementos que recuerden esa ciudad industrial, porque han sido arrasados por un cambio de ciclo económico donde le ha sustituido el turismo. Y claro, el que no se lo han explicado, el que no lo ha estudiado, interprete la ciudad simplemente por aquello que ve. Fíjense ustedes, el puerto de Málaga, allí vemos la catedral, miles de barricas de vino, de aceite, preparada para la exportación, llegaba incluso hasta América también esos productos. Esto sería el perfil de esa Málaga del siglo XIX, que, repito, esta imagen que están ustedes viendo ya no se puede ver, es algo que ha cambiado, lo cual quiere decir que la ciudad se ha reinventado varias veces a lo largo de su historia y ha cambiado su fisonomía. ¿Le gustaba esto a nuestros visitantes? Bueno, pues vamos a verlo. Fíjense ustedes, este es el testimonio de uno de los visitantes que llegó a Málaga a mediados del siglo XIX, en 1851. Era un clérigo inglés, llegó por el puerto, que era por la forma de llegar entonces hasta la ciudad, y cuando vio el skyline, con aquellas chimeneas emergentes por la ciudad, se sintió sorprendido y nos dijo esto: un extranjero que desee familiarizarse con estas tierras notará seguramente, cuando llegue a Málaga, que ha dejado atrás a la nación española. En Málaga encontrará comparativamente poco de las costumbres de Andalucía. Verá más de una alta chimenea de rojos ladrillos, importación no muy poética de la industriosa Inglaterra. Más o menos dijo: si lo sé, no vengo. Yo no he venido a Málaga para ver fábricas e industrias, porque para eso ya las tengo en mi ciudad. Claro, eran los viajeros románticos que venían con su mentalidad, con sus expectativas con respecto a la ciudad, que no eran precisamente las fábricas. Todavía no se había inventado el concepto ya arraigado de patrimonio industrial también para uso turístico. Entonces las fábricas tenían únicamente una finalidad productiva. Esto es lo que venían buscando los viajeros románticos. Estos, los llamados barros malagueños,
pues eran los primeros souvenirs que compraban después para llevárselos como recuerdo estos viajeros románticos. Figuritas de terracota de aproximadamente unos 20 centímetros de longitud que representaban pues los estereotipos: el torero, el bandolero, el cinachero, la bailaora. Y esto es lo que querían llevarse. Esta era la Málaga y la Andalucía que venían buscando y que motivó ese juicio tan desfavorable que nos había hecho ese viajero romántico al que yo me estaba refiriendo. Bueno, era también una época en la que España en general, pero sobre todo Andalucía, era una zona pues peligrosa, donde te podían asaltar los bandoleros a la vuelta de una esquina, y donde, como dice este testimonio, pues este viajero, nunca se podía tener controlado lo que iba a ocurrir. Y precisamente esa falta de perspectiva, esa falta de poder anticiparse lo que iba a ocurrir, era parte del aliciente, de la emoción que experimentaban los viajeros cuando llegaban a una ciudad que tenía un componente de aventura y también de riesgo y de peligro. Fíjense ustedes lo que decían de los bandoleros, que realmente les llamaríamos hoy día los ladrones de aquella época, ¿no? Y nos decía referente a uno de los famosos bandoleros: era muy cortés y bien manerado, y daba la mano a las señoras para que bajaran de la diligencia. Cuando roba un anillo a una dama, dice: una mano tan bella no necesita adorno. Los viajeros estaban encantados con que le robasen. Es que eran la aventura que podían contar a su regreso. Dice: he estado en Andalucía, he ido a Ronda, he atravesado las montañas, han salido los bandoleros y ¿sabes qué? Que me han robado. Bueno, pues eso era lo que realmente les atraía. Bueno, pero uno de esos viajeros románticos fue el primero, un pionero, el que se dio cuenta de algo que hasta entonces había pasado desapercibido. Richard Ford es uno de los viajeros románticos por excelencia y además autor y escritor de literatura científica de viaje, que nos dice: Andalucía resulta admirablemente adecuada para nuestros jubilados. Aquí se desconoce el invierno en nuestra heladora acepción. Se había dado cuenta de la bondad del clima y que eso tenía un potencial. Eso nos va a ayudar a entender ahora la evolución turística de Málaga. Bueno, evidentemente son cosas distintas, son cosas diferentes ser un viajero y ser un turista. El viajero viene sin prisa, sin tiempo, sin plan preconcebido, decide sobre la marcha dónde se queda más tiempo y qué va a visitar, mientras que los turistas normalmente van pidiendo que cuando salen del avión haya un señor con un cartel que los recoja, tiene una reserva en el hotel, tiene unas excursiones previstas. Son dos modelos distintos. ¿Qué había pasado en Málaga? Pues que ese esplendor industrial a que yo he hecho referencia había decaído. Una serie de problemas. La epidemia de las... Pues tengo una experiencia agradable y le merezca la pena esa visita. Fíjense ustedes, Patronato Nacional de Turismo, el primer promotor institucional, porque la sociedad propagandística era privada, era un movimiento ciudadano, y ahora pues digamos que la administración asume la tarea de promocionar el turismo. Ahí está ubicada en el puerto, que era por entonces como llegaban los turistas a la ciudad. Claro, hay que pensar en hoteles. Málaga entonces no tenía hoteles, surgieron hoteles de estilo ecléctico, como el Hotel Miramar, en la década de los años 20, que organizaban verbenas y actividades para entretener a estos ilustres visitantes. O por ejemplo, ahora por cierto este hotel todavía existe en Málaga, es un hotel 4 estrellas superior gran lujo, en la máxima categoría que existe en España en materia de turismo. Otros hoteles como el Caleta Palace, ubicados simplemente al lado del mar, aunque me gustaría que se fijaran ustedes en un detalle. La portada principal del hotel da hacia la carretera, no hacia el mar, que es lo que haríamos hoy en día, porque repito, todavía no se ha implantado esa costumbre de ir a la playa y de ponerse moreno. Pero ocurre ahora, en los años 20, que surgen los balnearios. Los balnearios entendidos también como una actividad terapéutica de conseguir la salud. Los baños de ola, que le llamaban entonces a los balnearios que estaban situados junto al mar,
y que tenían un cierto componente aristocrático. Todo el mundo no se podía permitir el lujo de ir a pasar a un balneario que le ofrecía la posibilidad de un restaurante, actividades deportivas, actividades musicales. Era realmente algo más relacionado con el ocio y con el disfrute y con la convivencia que con otra cosa. Bueno, pues toca ahora idear cómo transmitirle a esos turistas que comienzan a llegar a comienzos del siglo XX que Málaga es una ciudad atractiva. ¿Cómo? Pues publicitando su festejo, sus singularidades, la feria del mes de agosto. Esto es un cartel también de 1910 de esta época. El celachero es un vendedor tradicional de pescado que los vendía por la calle pregonándolo lo que llevaba para que se los comprasen las amas de casa. Y tan poderosa era esta incipiente actividad turística que fue capaz de cambiar el rumbo de algo tan histórico, tan tradicional como fue la Semana Santa. La Semana Santa tiene 5 siglos de antigüedad en mi ciudad, 500 años de práctica continuada, pero las procesiones de Semana Santa de los siglos XVI, XVII y XVIII nada tienen que ver con las que tenemos hoy en día. Eran prácticas devocionales, a las imágenes se las sacaban en unas andas sencillas porque simplemente servían una expresión de la piedad popular. Pero estos primeros promotores del turismo se dan cuenta que eso les va a interesar a los turistas. Y entonces estos son carteles anunciadores de la Semana Santa como un recurso turístico. A mí me gusta decirle a mis alumnos, fíjense ustedes en este cartel, el de 1926, no puede ser más profano. Aparecen las malagueñas vestidas de mantilla, con el abanico, cuchicheando entre ellas de una forma muy poco piadosa, y allí al fondito aparece el trono con la imagen. Nos está diciendo la Semana Santa es la gran fiesta de la primavera, y entonces se da el paso a convertirse en algo vistoso, atractivo, monumental, que no dejaría de evolucionar hasta llegar a sobrepasar, digamos, esa modestia que inicialmente tenía la ciudad de Málaga. Bueno, los turistas tienen que llegar. Málaga comenzó teniendo un aeródromo civil muy modesto, que no tenía entonces actividad turística. Había una única línea que unía Toulouse con Tetuán en Marruecos y que hacía escala en Málaga. Este va a ser el punto de partida del aeropuerto. Para entonces ya tenemos un patronato de turismo que está publicitando esa bonanza del clima de Málaga, carteles como estos, donde se incide en las flores, en la naturaleza, en Málaga, en invierno, clima delicioso todo el año, lo cual quiere decir que esta era, digamos, la gran fortaleza que tenía. Bueno, estoy hablando de Málaga ciudad, pero realmente teníamos unas pequeñas joyitas a lo largo de la costa. Una de esas era Torremolinos, hoy día mundialmente conocida. Todo el mundo sabe dónde está Torremolinos y lo que significó, y que inicialmente pues era un pequeño pueblito de pescadores al lado del mar, con pocos habitantes, en el que nadie se había percatado, hasta que llegaron estos turistas y se dieron cuenta que era un lugar maravilloso. Influyeron mucho la llegada de algunos ilustres, uno de ellos, el pintor surrealista Salvador Dalí, cuya musa, como ustedes saben, es Gala, y que llegaron allí y que curiosamente protagonizó el primer topless de la historia de la Costa del Sol. Lógicamente esto no era algo generalizado, esto era algo en un lugar apartado, pero no tuvo pudor en permitir que la fotografiara. Si ustedes consultan una página web, yo se la voy a recomendar, se llama Torremolinos Chic, verán ustedes la cantidad de famosos que ha pasado por Torremolinos. Ava Gardner, uno de los Beatles, artistas, cantantes, todo eso contribuyó también a darle una fama internacional a estos turistas. Pero a ese modesto aeródromo que yo le he mostrado, llegó en 1959 el primer vuelo charter proveniente de Finlandia. Se encontró una Málaga que lógicamente no estaba preparada para recibirles, no tenía entonces esos grandes hoteles, una Málaga todavía anclada en el atraso. Recuerden ustedes
finales de los años 50, Málaga todavía en plena dictadura franquista, pero el propio Estado se dio cuenta que aquello del turismo, como dice el título de la película, el turismo, que era el invento, es que nos traían las divisas hasta el país necesarias para el comercio exterior. Así que digamos que el gobierno de la dictadura de entonces hizo un poquito la vista gorda, abrió un poco su mano en cuanto a la liberalidad de las costumbres y los turistas llegaron a llenar a nuestras playas. Estos ya no son los turistas aristócratas de alto standing que venían a principios de siglo, a comienzos del siglo XX. En los años 60 se produce lo que se llama el boom turístico. Y con esa onomatopeya estamos poniendo énfasis de que el crecimiento del turismo fue exponencial. Fue algo inusitado. Claro, eso revolucionó la economía del país y todo el mundo quería tener un desarrollo turístico con todo lo que eso traía de bueno y de malo. Por supuesto que también hay un antes y un después desde el punto de vista sociológico, porque en aquella España cerrada de la dictadura franquista, ese contacto con otras culturas, otra forma de ver las cosas, ayudó también al país a modernizarse. A esa época se corresponden esas imágenes donde el propio uso del bikini fue algo ya escandaloso en su época. Hubo obispos que querían excomulgar a los ayuntamientos que permitieran el uso del bikini en las playas. Tuvieron que intervenir la autoridad franquista y decirle, señor padre, es que esto del turismo da trabajo y necesitamos el dinero. Y así fue como España o Málaga se modernizó. ¿Qué pasó? Se carecía de planificación, ni de espíritu crítico. El turismo era la gallina de los huevos de oro. Así que cuanto más, mejor. Y bueno, pues todo se volvió a construir hoteles, apartamentos, como el concepto de a pie de playa, que no tengas que molestarte en desplazarte para ir a tomar un baño. Aquí tenemos una imagen inicial de Torremolinos, por ejemplo, este espolón con resto de un castillo, la construcción de un hotel en ese mismo lugar, y lo vemos aquí, y miren ustedes al fondo, ese pueblecito de pesquero del comienzo, eso ya se ha perdido. Torremolinos era ahora mismo una gran urbe llena de hoteles, apartamentos y edificios. Y Marbella, la famosa Marbella del glamour, pues inicialmente era un pueblo de pescadores y mineros. Esto es un cargadero de mineral. Los propios marbelleros, que están totalmente involucrados con el turismo, ignoran que el origen de la ciudad es minero y no turístico. Pues miren ustedes la Marbella actual. Un visionario, José Banús, pues ideó el primer puerto deportivo de la Costa del Sol. Ahí lo ven ustedes, donde venían los ricachones de todo el mundo a aparcar sus yates y a disfrutar de ese clima privilegiado, porque además Marbella tiene un microclima y se convirtió en un sinónimo de turismo, de lujo, de alto standing, donde van los actores, los ricachones, los grandes magnates. Eso se convirtió en Marbella. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con mi ciudad? ¿Qué pasaba en Málaga? Esta es la Málaga de los años 50, con pocos vehículos, poco tráfico, una ciudad, si ustedes me permiten todavía, vamos a llamarlo así, pueblerina, porque tenía entonces una escasa entidad arquitectónica. Esta es la calle principal de la ciudad, la calle Larios, pasando los vehículos, y llegó a esto. Esta es la misma calle Larios que vimos antes, que vemos ahora. ¿Qué ha cambiado aquí hasta acá? Fíjense ustedes, quiero que se fijen. Tráfico intenso, yo le he conocido aparcamiento en doble fila y hasta en 3 filas, algo realmente muy incómodo. ¿Por qué les muestro esto? Para que vean ustedes lo que Málaga llegó a convertirse. Le ocurrió un poco lo que a la costa. Si nosotros mirásemos con un dron a vista de pájaro el litoral malagueño, quiero decirle que el eslogan Costa del Sol es una marca turística, un eslogan que incluye a todo el litoral de Málaga. Málaga está en el centro y tenemos la Costa del Sol occidental hasta Marbella y la Costa del Sol oriental en dirección a Nerja, que todavía se mantiene, digamos, más puramente como estaba al principio. La otra
está totalmente urbanizada en toda la línea de costa, desde la playa hasta 1 kilómetro hacia el interior. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha destruido el paisaje original. Una de nuestras grandes fortalezas, que era la belleza paisajística, esa pureza que encandiló a los primeros turistas en los años 60, eso ya no existe y no tiene vuelta atrás. Y aún hay más. Esta Málaga, que era la capital de la Costa del Sol, realmente no tenía turismo. ¿Por qué? Porque los turistas llegaban al aeropuerto y directamente se iban a los hoteles de Torremolinos, de Benalmádena, de Marbella, de Fuengirola, se iban a la Costa del Sol. Málaga, la ciudad de Málaga, no les interesaba. Si acaso venían un día, eran por tanto excursionistas, daban una vuelta y se volvían a marchar después a la playa. De hecho, a mis alumnos les cuento, porque no se lo van a creer, que Málaga en esta época tenía solo 4 hoteles. Una ciudad con 400.000 habitantes en los años 80 y solo tenía 4 hoteles. No hacían falta más porque realmente no tenía actividad turística. Todo se quedaba en la playa. Por supuesto que se hacían intentos, actividades culturales, por ejemplo, el Festival de Teatro Grecolatino, que tenía lugar en el propio Teatro Romano. Aquí tenemos una escena, por cierto. ¿Conocen ustedes a este actor vestido de romano? Por aquí me dicen que sí. Sí, era Antonio Banderas cuando era joven. Bueno, ¿cómo entonces yo vengo a hablar de turismo? Bueno, aquí se produce lo sorprendente, lo que podemos llamarle un cambio de ruta en el devenir y en la historia del turismo de Málaga. ¿Cómo comenzó ese cambio para que hoy día la ciudad de Málaga tenga turismo todos los días del año? Pues comenzó con el urbanismo. Es como si los gestores de la ciudad hubiesen cogido la tabla de tareas de la antaña sociedad propagandística del clima de Málaga de finales del siglo XIX y dijeran, a ver, ¿cuáles son los deberes que nos quedaron por hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y comenzaron por el turismo. Por el urbanismo. Aquí tenemos la calle Larios, que le he mostrado anteriormente, y es esta misma calle Larios. Ahora es peatonal. Aquí le tienen ustedes la calle Larios. Se van ustedes un martes, un miércoles, un jueves a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde y se la encuentran así, llena de gente, llena de turistas. Bueno, pues esto que comenzó con calle Larios, finalmente se expandió para el resto de la ciudad. La mayor parte del centro histórico de la ciudad se ha ido progresivamente, se ha convertido en zona peatonal. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que reconocer que para el turista es muy cómodo. Puede ir caminando tranquilamente por las calles. Hasta los malagueños hemos redescubierto la arquitectura, porque antes íbamos mirando para el suelo para que no nos atropellase un coche, y ahora podemos caminar tranquilamente. Hemos redescubierto la arquitectura. Lógicamente, esto se ha transformado de cara al turismo. Ahora vamos a ver por qué. Se ha apostado por la cultura y comenzaron a abrirse nuevos museos, como por ejemplo es el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, lo están ustedes viendo en la pantalla, la apertura del Museo Picasso Málaga, está aquí gracias a la cesión de obras por parte de los herederos de Pablo Picasso. No lo he dicho, pero voy a recordarlo. Málaga le debe gran parte de lo que es a 2 grandes embajadores que tiene, 2 grandes figuras internacionales. Una es Pablo Picasso y otra es Antonio Banderas, que es nuestro gran prescriptor de la propia ciudad de Málaga. Un centro Georges Pompidou, que es una delegación del de París y que nos permite disfrutar de exposiciones de pintura y de arte de rango internacional del primer nivel. Es un privilegio que tenemos en Málaga. El propio Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes y de Arqueología, de acceso además gratuito para todos los españoles, y así venimos a sumar un gran éxito por parte de todos estos museos, pues una oferta museística
que es comparable a las principales o a las mejores de las capitales europeas. De hecho, ha dado origen a un nuevo logotipo turístico que es Málaga, ciudad de museo, donde habita el arte. Y esto ha funcionado. Miren ustedes, una nómina de más de 30 museos. Todos no son del nivel del Museo Picasso o del Museo de Málaga, pero una oferta que realmente el turista se siente muy atraído por esta oferta. Luego, cuando viene a estar 5 días, una semana, pues no puede ver los 30 museos. Pero esa idea de tener la posibilidad de elegir, eso es muy atractivo. A eso tenemos que sumarle pues, la riqueza monumental con la que yo iniciaba mi charla. Y esto es una captura de pantalla de un periódico. Málaga se confirma como destino cultural y se presenta con la marca de ciudad de museo. Hay más factores que ayudan. Por ejemplo, he mencionado el caso de Antonio Banderas, pero cuando nos visita una celebridad, aquí tenemos, por ejemplo, cuando el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, visitó Granada, pues el entonces rey de España, Juan Carlos, lo llevó a un lugar que parece ser que cuando estuvo de joven estudiando español en Granada, era donde iba a contemplar las vistas por la Alhambra. Y bueno, pues esto que pasó como algo anecdótico, allí volvió después de muchos años el presidente. Tengo que decirle, yo soy cofrade y participo también de todas estas actividades. Pero también tengo que decirle, el Jueves Santo ya no salgo a ver procesiones. Me marcho a los pueblos a ver procesiones más modestas, porque en Málaga realmente no se puede caminar, no se puede andar, porque todo el mundo quiere ver algo que realmente se ha convertido en famoso. La feria de agosto, esa que había que promocionar al comienzo del siglo XX, bueno, ya tiene pues un éxito incuestionable. En pleno mes de agosto, que es el mes vacacional por excelencia de toda España, pues aquí ya se juntan los naturales y los foráneos, es decir, los extranjeros, para disfrutar de toda esta fiesta. Tenemos también una temporada de ópera, una temporada de jazz, tenemos también lo autóctono, por ejemplo, la gastronomía y los vinos de Málaga. Pieza estrella, el pescadito frito y los espetos. Son sardinas espetadas, ensartadas en una caña, tiene que ser así, esto tiene su ciencia, no todo el mundo es capaz de hacerlo, asada al calor de la brasa y siempre al lado del mar. Hay ya todo un movimiento que está reivindicando que UNESCO la inscribe en el listado del patrimonio inmaterial precisamente por la singularidad. Son realmente sabrosas y si vienen a Málaga no se marchen sin conocerla. Tenemos un museo del vino, porque Málaga produce vino, 50 bodegas que producen vinos blancos, tintos, dulces, semidulce, seco, de todo tipo, y eso también es un gran atractivo. Los establecimientos tradicionales, si han llegado a Málaga y no han pasado por aquí, es como si no hubiesen estado. Antes tenía muchas tabernas, ya solo queda una, la antigua Casa de Guardia, donde todavía pides un vino que te lo sirven directamente de la barrica y el mesero, como ustedes le llaman, coge una tiza, apunta en el mostrador de madera el importe de su consumo y se pone la tiza en la oreja. Cuando ustedes llaman, ahora me pone usted otro vino, otro tipo, pues viene, lo sirve y lo apunta. Y cuando llega el momento de irse, coge con la tiza, hace la suma y les cobra. Así es como funciona este lugar. Claro, todo esto tiene un gran atractivo. Otro lugar tradicional, las bodegas El Pimpi, que están situadas justo debajo de la casa de Antonio Banderas y de las cuales es también uno de los socios accionistas y que tiene un éxito incuestionable. También han subido los precios, todo hay que decirlo. Bueno, pues esta bodega también se ha convertido en un lugar de actividades culturales. En la sala del Palomar del Pimpi, allí se hacen presentaciones de libros, conferencias, lecturas poéticas. Málaga tiene una actividad cultural rica, abundante, fruto de tener una universidad, de toda la tradición que ha tenido en ese momento. Aquí tenemos una escena que nos hablan de esa actividad de enoturismo, en la que visitamos una bodega, no solo para beber vino, sino también para aprender cómo se hizo. Y claro, ¿qué ha ocurrido con toda esa afluencia turística que ha llegado a Málaga?
En primer lugar viene el éxito, todos presumen de ello. Cierra 2024 con 1,6 millones de viajeros en una ciudad, Esto, hablamos ahora de que los 4 hoteles iniciales superan la treintena. Ahora se ha convertido en una ciudad turística que tiene turistas todo el año. Ventajas o comparaciones entre el turista cultural y el turista de sol y playa que venía en los años 70. En primer lugar, el turismo cultural no va en detrimento del turismo de sol y playa, sino que se suma. Pero el turista de sol y playa tiene un bajo índice de gasto en el destino. No deja dinero. Viene con un paquete turístico donde a menudo le incluye el desayuno, la cena, se toma un sándwich a mediodía en la playa, una cerveza y ya está. El turista cultural, primero, no tiene estacionalidad. Viene todo el año. Gasta más dinero en destino. Contrata los servicios de los guías de turismo. ¿Cuáles son las temporadas altas para los guías de turismo en Málaga ciudad? Pues la primavera y el otoño. En medio está el invierno, donde también se trabaja, y cuando menos en verano, porque en el verano todavía nos queda algo de ese turismo de sol y playa al que yo me estaba refiriendo. El turismo es capaz de mover montaña. Esto que ven ustedes es el barrio del Soho. El barrio del Soho lo he conocido yo, era uno de esos barrios muy activo durante la mañana, pero donde no se podía pasar durante la noche. Era una zona de prostitución, una zona que Málaga no le gustaba enseñar. Bueno, pues se crea un museo, Centro de Arte Contemporáneo. En este caso ha sido el arte urbano, las pintadas de los grafitis, y bueno, el barrio se ha transformado, un barrio peatonal con hoteles, restaurantes, comercios de gran calidad. Ha sido capaz de recuperar un barrio que se daba por perdido. Bueno, una cosa buena que ha tenido. Mucho trabajo para los guías de turismo. Fíjense ustedes, se diferencian los de Orange Umbrella, los Free Umbrella, los Free Tour. Hay mucho trabajo ahora mismo para los guías de turismo en Málaga en todas sus modalidades. Lástima que no nos dé tiempo a analizar algo en lo que a mí me gustaría mucho tener ocasión de insistir. Pero aquí llegamos al problema. Málaga, éxito turístico. ¿Todo ha sido éxito? Veamos. Estos son imágenes que le he tomado para venir aquí apenas unas semanas antes. Fíjense ustedes los carteles, están escritos en inglés. Flowers of Spain. Estamos en Málaga, en Andalucía, España. ¿Qué quiere decir eso? Que los comercios tradicionales han desaparecido para dar lugar a comercios pensados para las necesidades del turista. Que en muchas ocasiones los restaurantes tradicionales han dado paso a otros que hacen ofertas y productos pensando únicamente en los turistas. Y bueno, ¿esto le gusta a los malagueños? Pues por un lado ha sido bueno, ha creado muchísima riqueza económica, puestos de trabajo. Málaga está ahora mismo en la cresta de la ola. Vienen investigadores de turismo de varias universidades europeas a Málaga a ver qué es lo que ha hecho el alcalde con la ciudad para conseguir ese éxito, pero tiene un fenómeno que es lo que se llama la pérdida de identidad. Los malagueños, mis amigos, me dicen, bueno, ¿dónde quedamos? Pues quedamos en los barrios. A nadie se le ocurre ya llegar al centro de Málaga, donde perfectamente puedes recorrerlo y volverte a casa y no cruzarte con alguien que le puedas decir, oye, hasta luego, que me alegro verte, porque no conoces a nadie. Son todos turistas. Eso es lo primero que ha ocurrido. Pero han ocurrido más cosas. Por ejemplo, la ocupación de la vía urbana. Esas zonas peatonales que tanto nos alegró recuperar a los malagueños, pues ahora lo ocupan las terrazas. Yo no olvidaré nunca la frustración que experimenté una vez que necesité una fotografía de la fachada de la Catedral de Málaga y fui a hacerla y no pude hacerla. Como la plaza estaba ocupada por terrazas, no conseguía la perspectiva necesaria. Y se me encendió una luz roja. Digo, hombre, mi ciudad, estoy comenzando a perderla. Entonces, conjuntamente con ese éxito turístico, pues nos encontramos con esa masiva afluencia de visitantes. Este es el mercado central de la ciudad, donde yo iba antes a hacer la compra semanal para mi casa, y ahora es un lugar que se ha adaptado
como ven ustedes también, al uso turístico con imágenes tan curiosas como todas estas que están viendo ustedes. Otro problema, el patrimonio. ¿Qué es lo que le ha dado a Málaga el éxito? Su museo, su cultura y su patrimonio. Pero esto es una manzana envenenada. Veamos, esto es una zona, esta fotografía es antigua, Hoyo de Espartero, un edificio decimonónico que era un palacete, el palacete del conde de Benajavís, no muy espectacular, pero muy bonito en su interior, con pinturas y yeserías, y un señor compra ese solar, compra el del frente, el ayuntamiento le cede la calle que hay en medio, que era una vía urbana, tenía protección arquitectónica, el ayuntamiento lo desprotege para que se pueda demoler este edificio y convertirlo, estas son imágenes de la destrucción. Yo luché mucho por él y sufrí mucho el día que fui a ver cómo lo demolían, y finalmente se convierte en esto. Para mí fue un mal rato, para mí y para muchos malagueños. Entonces quiere decir que estamos pagando un peaje, estamos pagando un alto precio por ese éxito turístico que, entre otras cosas, está transformando nuestra ciudad. Esta es una de las batallas en la que ahora mismo me hallo totalmente involucrado, porque esta es la imagen del puerto de Málaga. Esto es una infografía de un proyecto. Se quiere construir al final del Espigón un hotel con casino de 150 metros de altura, que obviamente destruye el paisaje para siempre, eso ya es irrecuperable, y que afecta al icono identitario por antonomasia de la ciudad. El faro portuario, se llama la farola en femenino, es el equivalente a la Torre Eiffel en París o al Big Ben en Londres. Es nuestra seña de identidad. Pues imagínense ustedes lo que va a suponer cuando se construya al lado una torre que le supera en altura. Va a quedar totalmente minimizado. Bueno, pues esta es la realidad de esta Málaga, que se nos llena. Fíjense ustedes, ¿saben qué es esto? Son las casetillas donde se colocan las llaves para que el turista, cuando llega a las 4 de la madrugada, ponga la clave y salga la llave y entre al apartamento que ha rentado para pasar unos días. ¿Qué significa eso en el barrio? Un continuo tránsito de gente con maletas por la mañana, por la tarde y por la noche. Jaleo, ruido, y no se nos olvide que es lo más importante. Ahora es muy rentable invertir en el turismo. Gran parte de la arquitectura histórica de la ciudad la han comprado grupos inversores que no son malagueños, que pagan además precios más caros porque se lo pueden permitir, y han provocado una elevación del precio de la vivienda. Y encima, el malagueño que era propietario de una vivienda heredada de su abuela y que a lo mejor tenía rentada a una familia, pues dicen, mire, esto le puedo sacar más dinero, se lo convierto en un B&B, en una vivienda turística, le puedo sacar mucho más dinero, y dejan de rentarlo. Consecuencia, en el centro de Málaga se ha producido un fenómeno de gentrificación, donde se ha expulsado a la población original y ha sido sustituida por los visitantes y los turistas. ¿Qué ocurre? Ahora entenderán ustedes la manifestación a la que yo me refería al principio de mi charla. Los malagueños dicen, ¿dónde vivimos? Es que no podemos ya pagar para poder vivir. Pues esto que ven ustedes aquí, esto es también una consecuencia del éxito turístico. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿El turismo es malo? No, el turismo es bueno. Crea riqueza, crea beneficio económico, puestos de trabajo, y algo muy importante, reequilibra las rentas, porque el turista es aquel que tiene un dinero que se puede gastar en destino, entonces está fluyendo de donde hay más riqueza económica a donde hay menos riqueza económica. Pero para que no tenga efectos negativos, tiene que ser un turismo planificado. Ahí es donde han fallado las autoridades de Málaga. Las que han acertado y han tenido éxito en la promoción clara por el turismo cultural, pensó que esto no hacía más que conseguir que vengan cada vez más turistas a la ciudad. Esto obviamente no solo ha ocurrido en Málaga, esto es un fenómeno mundial. En Baleares escasea el agua porque tiene una población visitante enorme,
Esto es un lugar que, esto es Benidorm. Esto inicialmente era como Torremolino, un pueblecito de pescadores muy agradable. Fíjense ustedes esa muralla de cemento al lado del mar y cómo afecta al paisaje. Para mi gusto, yo jamás visitaré Benidorm. No es este el turismo de playa que a mí me gusta. Y esta imagen que les pongo es de Venecia. Allí los habitantes están hartos, hasta que al final acaban diciendo que no quieren más turistas, algo que en su día les dio de comer y ahora realmente les ha amargado la vida. En fin, en Barcelona también se han producido fenómenos de lo que se llama turismofobia u odio al turista, pero no es porque sea malo, es porque no han aplicado esto. Aquí tenemos la clave. Sigo en esto al maestro Miguel Ángel Troitiño, que fue el que estudió este concepto. Es lo que se llama la capacidad de carga. ¿Cuántos turistas pueden llegar a un recurso, a un museo, a una zona arqueológica o al centro histórico de la ciudad? Bueno, pues hay un límite. Esa capacidad de carga es aquella que cuando la sobrepasamos comenzamos a deteriorar la calidad del destino. Tenemos que quedarnos antes. Y ojo, que es relativo, esto no es absoluto. La Alhambra recibe muchos visitantes, pero a su vez dejan mucho dinero que a su vez podemos reinvertir en la conservación. Está perfectamente conservada. A lo mejor una pequeña iglesia en un pueblo con menos turistas se deteriora más. Ese es el concepto de capacidad de carga física. Pero entonces hay que aplicarle una serie de parámetros. Por ejemplo, no van a llegar los visitantes cuando la climatología sea adversa, en determinado momento del año. Llegamos al concepto de capacidad de carga real y finalmente llegamos a la capacidad de carga efectiva, que son los turistas que realmente pueden llegar a un lugar sin deteriorarlo. Pero no se nos olvide que hay también un concepto que es lo que se llama la capacidad de carga social, la que perciben los visitantes, los habitantes de la ciudad, la gente que vive allí, y que cuando la sobrepasamos, aunque la economía sigue siendo próspera, la gente lo está percibiendo como una agresión a su identidad, a sus costumbres, a la calidad de vida del día a día. Esto fue un éxito, el Caminito del Rey, un patrimonio industrial que se rehabilitó para hacerlo visitable en una zona natural que cada año recibe muchísimos visitantes, 600.000 visitantes cada año, pero que son excursionistas, que van y vuelven, y ahora se trata de promover creando alternativas para que puedan permanecer más tiempo. Bueno, pues las mismas autoridades que promovieron esa Málaga del éxito turístico ahora están dando marcha atrás, no para anular turismo, sino para solucionar el problema que ellos mismos han creado. ¿Cómo? Pues una de las ideas de Troitiño era prescindir de la monumentalización. Si nosotros basamos el turismo cultural en los monumentos, en lo que es espectacular, en lo que es maravilloso, pues todo el mundo quiere ver lo mismo y todos se concentran en un reducido espacio de tiempo. Pero Málaga tiene más cosas aparte de las que están en el centro histórico. Entonces ahora de lo que se trata es de quitar densidad de uso turístico concentrado en el centro histórico de la ciudad y llevarlo hacia un lado, hacia otro, hacia los barrios perimetrales, para poder recuperar también esa calidad de vida que se ha visto seriamente deteriorada. Bueno, yo estoy también involucrado en esto. A mí me han llamado desde el área de turismo, que tienen un plan precisamente para llevar turistas a los barrios que nunca antes habían sido visitados. Van a seguir varios parámetros, varios conceptos. A mí me han llamado para el patrimonio industrial. Aquí tenemos un ejemplo. Los astilleros Nereo, una construcción tradicional de embarcaciones y que está, como ven ustedes, en el litoral este de la ciudad. Este es el centro, el puerto y el centro, al otro extremo. Y esto de aquí, la antigua tabacalera, la fábrica de tabaco, que ahora es sede de dos museos importantes. Si este es el centro de Málaga, está en el extremo opuesto, en la zona oeste. Se va a tratar de promocionar esto mediante una campaña de comunicación
con vídeos, con redes sociales, para convencer al turista que no se quede centrada en el centro de la ciudad y visite también los atractivos que tiene en otros lugares. Y mientras tanto, bueno, pues la ciudad trata de expandir esa peatonalización. Esto es un proyecto, esto es un barrio del norte de la ciudad que ahora mismo todavía no es turístico, pero lo mismo que se hizo en ese barrio recuperado, que se llama el Soho, pues ahora también se va a hacer también en esta zona norte. Bueno, y realmente con esto hemos terminado Málaga, pero como ayer teníamos muy poco tiempo, me quedó en el tintero ponerles un ejemplo de éxito de lo que podemos denominar un producto turístico basado en la interpretación del patrimonio. Esto no es Málaga. Almedinilla está en Córdoba, está también en Andalucía, y yo cuando lo explico a mis alumnos les suelo decir, mirad, esto es un lugar que quedaba cerca de ningún sitio. Una zona de producción olivarera, de aceite de oliva. Allí solo iban los jóvenes un fin de semana para ver los abuelos, que eran los únicos que se habían quedado en el pueblo cultivando el campo. Un lugar, por tanto, donde no había actividad económica. Sin embargo, pues un arqueólogo, pues cuando le hacían por fin una autovía para conectarla con la capital, aparece una villa romana de unas calidades excelentes, que se excavó, que se rehabilitó y que se abrió al éxito del público. El mismo arqueólogo que excavó es ahora uno de los guías, y cuando lleva a los turistas, por ejemplo, aquí tenemos un paquete turístico que incluye un poblado íbero, anterior a la llegada de los romanos, una villa romana y el resto de la evolución. Bueno, en el poblado íbero ellos se defendían contra las legiones romanas utilizando la honda. El guía no solo lo explica, sino que coge una honda y delante de todo el mundo la utiliza y luego le dice a sus clientes, ¿quién ha tirado alguna vez con una honda? Que hace nadie lo ha hecho. ¿Quieres probar? Y le enseña a hacerlo. Ha convertido un hecho histórico en una experiencia, que es lo que realmente está teniendo éxito. El turismo experiencial. No se trata, por tanto, solo de explicar la importancia histórica o arqueológica que tiene el lugar, sino convertirlo en una experiencia. Nosotros vamos a visitar los 2 yacimientos romanos, vamos a experimentarlos y vamos a acabar finalmente, pues ni más ni menos que con una comida romana. Por supuesto, salvaguardando todo el rigor histórico que tiene el lugar. La visita tiene todas las garantías, está hecho por científicos, por arqueólogos, que nos explican, por ejemplo, cómo es la técnica de construcción del tapial, que es algo parecido a la mampostería. Hacen talleres de tapial allí, donde podemos experimentar cómo construían la arquitectura nuestros antiguos pobladores íberos. Nos hablan de la cerámica y de los tornos que utilizaban. Podemos entrar en una cabaña reconstruida para ver cómo vivían los antiguos pobladores íberos. Después podemos visitar, por supuesto, el espacio arqueológico de ese poblado íbero y luego lo completamos con la villa romana, con todas las garantías de la conservación. Observen ustedes que los pasadizos impiden pisar el material arqueológico, algo a lo que yo me refería ayer con referente al compromiso de conservación, con reconstrucciones también de ese espacio, con unos mosaicos romanos perfectamente bien conservados, con todas las singularidades que tenía este lugar, una villa romana donde se rendía culto a Ignos, donde podemos ver la recreación del triclinium, donde tenían lugar las comidas romanas. Y luego, cuando visitamos el Museo Histórico del pueblo, nos damos cuenta que a través de todas las piezas arqueológicas, dicen, hombre, aquí lo que ocurre es que los íberos cultivaban el cereal y cultivaban el olivo para hacer aceite y comían de esto. Llegaron los romanos y pusieron una villa romana y cultivaban el mismo cereal y hacían el mismo aceite de oliva. Y en el pueblo todavía se sigue haciendo el mismo aceite de oliva. Es decir, hay un hilo conductor desde la época del siglo IV a.C. hasta los momentos actuales.
Todo esto le da, por tanto, una gran coherencia a este lugar. Y el visitante acaba, pues, asistiendo a una comida romana. No está reñido el rigor histórico y la diversión. A los turistas o a los visitantes nos colocan unas túnicas, unas pámpanos en la cabeza, viene el paterfamilia a darnos la bienvenida y durante la comida nos están amenizando con danza, con música. ¿Han estado ustedes alguna vez en una comida romana? Yo no lo había estado, claro, nadie lo ha estado. Yo no lo había estado hasta que llegué a este lugar. 2 veces he estado. Puedo asegurarle que comenzamos hablando de historia y teología y nos vamos finalmente muy satisfechos y muy contentos con esta experiencia. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué efecto ha tenido esto en el Medinilla? Ese pueblo donde solo quedaban viejos y olivos. Pues que ha crecido el turismo, han abierto varios restaurantes de alta calidad, viviendas turísticas en el entorno, se ha reactivado la economía, los jóvenes que se marchaban han vuelto para poder satisfacerle, la gente del pueblo que no tiene estudio y no sabía de la importancia que tenía ese material arqueológico, ha dicho, uy, pero si vienen los turistas, si vienen a visitarnos, si al final va a resultar que esto sí es valioso y que esto es importante. Y algo también muy importante, elevar la autoestima de esa población. Los propios autóctonos ven que esos turistas que vienen, para ellos ha sido bueno, les ha beneficiado, ha creado riqueza y ha creado puestos de trabajo y ellos forman parte de esa actividad turística. No es una multinacional que ha venido a comprar el edificio a echar a los ciudadanos para hacer su negocio, sino que ellos forman parte de esa misma actividad. Así que, bueno, podría hablarles mucho de más ejemplos, pero me imagino que ya el tiempo lo tenemos muy próximo a terminar. Así que con estas ideas de este éxito con sus críticas negativas y el beneficio que ha supuesto estas buenas prácticas en la gestión del turismo cultural, yo voy a dar por terminada mi intervención, por si nos da tiempo también a atender algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Fuerte, que se haga fuerte el aplauso para el doctor Francisco José Rodríguez Marín.